Hola, ¿qué tal? Este es el comentario positivo. Hoy vamos a ver una enseñanza de Elías. Vamos a hablar de pues lo que es precisamente el tema paz en medio de la tormenta y cómo poder tener esa paz que viene de Dios. Dice el Señor que entreguemos nuestras cargas en Él y su yugo es ligero. Entonces vamos a estar hablando de Elías y Jezabel, de cuando huye más bien de Jezabel, en el capítulo 19, en el capítulo 19 del primero de los Reyes, el primero del libro de los Reyes, y como siempre vamos a utilizar la versión, la Biblia de las Américas. Pues vamos a empezar a leer, y para poner en manos de Dios este tiempo, vamos a leer 2 versículos y oramos. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Vamos a orar. Papito, estamos delante de su presencia dándole gracias, Padre bendito, por este tiempo, por el privilegio y la oportunidad de poder volver a compartir una palabra. Señor bendito, le pido una vez más que el Señor Espíritu Santo sea el que guíe esta enseñanza, y yo me hago a un lado, Padre bendito, para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Gracias por este momento. Le pido que sea de bendición, que pues nos haga reflexionar, entender, y que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues estamos viendo hoy precisamente esta parte es donde huye de Jezabel. Precisamente estamos hablando después exactamente de que fueron muertos los 400 profetas de Baal, en donde Elías los confrontó y les dijo: bueno, si Baal es Dios, pues vamos a dar una ofrenda y que sea consumida la ofrenda del que sea verdaderamente Dios. Y de hecho nunca Baal no respondió, aunque ellos se tasajearon y se lastimaron. Y él, cuando dijo: Señor, yo sé que tú estás aquí, pero para que lo vean ellos, que baje fuego del cielo y consuma. Y él había mojado, pero hasta hizo una zanja y esa la llenó de agua, y hasta el agua de la zanja se consumió con la lengua de fuego que salió del cielo. Y en ese momento el pueblo mató a los profetas. Entonces, cuando Acab, ya lo habíamos platicado en 2 ocasiones, la actitud de Acab era de un hombre, pues, timorato, un hombre que él no era el rey, sino la reina realmente era Jezabel. Jezabel tenía el anillo de sellar la autoridad del reino, que recaía sobre ella, ella era quien tomaba las decisiones. Y cuando Acab fue y pues prácticamente fue a llorar, ¿no?, a chillarle a Jezabel, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces esta Jezabel le mandó a avisar a Elías, le envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces vemos que Jezabel ya había decidido la muerte de Elías. Vemos que un hombre, un siervo de Dios, después de haber hecho un milagro poderoso, vemos el respaldo de Dios en ese milagro, porque fue lenguas de fuego que bajaron del cielo y la gente se pudo dar cuenta de que era un verdadero siervo de Dios. Pero vemos que a él lo amenazan de muerte, y el versículo 3 nos dice: él tuvo miedo. Muchas veces se ha hablado de que Elías, por la forma en que fue arrebatado al cielo, que él no murió, por los milagros que él hizo. Hay quienes han dicho que probablemente él no era humano, pero vemos que dice aquí que él tuvo miedo. Entonces tenía sentimientos humanos, era un ser humano, era un hombre realmente, y en ese momento, aún a pesar del respaldo de Dios que tenía en su vida, él tuvo miedo. Dice: y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Obviamente se salió de Israel, se fue a Judá, sintiendo que el salir del país lo iba a poder evitar que lo encontrara Jezabel. Entonces vemos que él se fue a Judá para salvar su vida. Él tenía miedo y quiso salvar su vida. Versículo 4: él anduvo por el desierto un día de camino,
Y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Yo puedo empezar a ver aquí características de nosotros que hemos pasado por esas situaciones. Aún como hijos de Dios, como cristianos, hay veces que tanta presión tenemos, tantas situaciones, tantos problemas, que de repente empezamos a tener desesperación, que fue lo que él tuvo miedo también. De repente llega a ganarnos el temor de qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a suceder con los problemas o situaciones que estamos viviendo. Y dice aquí que él también anduvo un día por el desierto, y desierto, pues nos representa problemas, situaciones, cosas adversas a nuestra vida. Entonces vemos aquí que él estuvo un día de camino en el desierto. Él tenía miedo, él sentía que lo iban a matar y estuvo en el desierto. En nosotros es tener situaciones, problemas y no saber, no encontrar la salida. Y dice, y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Primero él deseó morirse y ahora estaba ya prácticamente pidiendo morir. Pidió morirse y dijo: ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Entonces ya le estaba diciendo al Señor: ya mejor mátame. Hay veces que las situaciones, los problemas, llegamos a decirle al Señor: ya mejor me muero, ya mejor llévame, Señor bendito, porque ya no puedo, ya no aguanto, ya no logro salir adelante con esto, no encuentro la salida, estoy viendo muchos problemas, demasiadas situaciones y ya no puedo más. Y vemos que Elías no fue exento de eso. En esas emociones que él empezó a sentir, le pidió al Señor que se muriera. Dice: basta, y Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él estaba entendiendo, él estaba diciendo: yo soy pecador, yo sé que he pecado, pero prefiero morir en tus manos que en manos de mis enemigos. Entonces él ya pedía morir. Versículo 5. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces vemos aquí que el Señor no cumple caprichos. Él fue, le bendijo, le proporcionó comida, le mandó a un ángel para que así lo hiciera, y entonces él comió y volvió a descansar. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos otra situación. Aquí vemos algo. Él está clamando al Señor y le dice: Señor, de plano mátame, ¿no? Ya mejor llévame. Pidió morirse. Pero vemos, que cuando nosotros nuestro clamor es así, realmente sí llega el momento que ya es tanta la presión, la situación, que deseamos morirnos. Pero también, y creo que a todos nos ha pasado, aunque seamos cristianos, todos ha pasado por una situación similar, pero también sabemos que el cristiano nunca pierde la esperanza de decir: sí, estoy clamando, pero Dios puede hacer un milagro y me puede librar. Y yo estoy seguro que Elías, aún en ese clamor, decía: bueno, si no quieres librarme, llévame, Señor. Si no me quiere librar, Señor, lléveme, pero líbreme. En su corazón estaba gritando: líbreme. Ya hay veces que nosotros nuestro corazón está gritando: ya quiero salir de esta situación, ya quiero salir de este problema, quiero salir de esta enfermedad, de esta depresión, de este conflicto, y no podemos. Y vemos que no podemos, pero tenemos ese deseo. Y cuando vemos que viene la respuesta de Dios, en este caso vemos que Dios le mandó un ángel y 2 veces le dio de comer, pues él pudo haber pensado: si Dios mandó a su ángel, ya me va a dar la solución. Pero vemos que no le dio una solución. Él le dijo: come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Qué le estaba diciendo? Prácticamente le está diciendo: todavía no es tu tiempo, todavía no te puedes ir, y tampoco le estaba dando una solución para el problema. ¿Quiere decir que Dios no se ocupa de nuestros problemas? Sí se ocupa de nuestros problemas, sí quiere que los saquemos, pero tenemos que empezar a aprender algo. Cada situación y problema que nosotros tenemos tiene un porqué y un para qué. Lo que yo tengo que aprender es qué es lo que el Señor me quiere enseñar en cada situación que estoy pasando. Cuando yo no le encuentro la salida, cuando no encuentro cómo poder solucionarlo, el Señor realmente Él está esperando a que yo aprenda la lección
para pasar al siguiente. Ahora yo les voy a decir una cosa, la vida es una escuela. Y vemos que prácticamente en la escuela, cuando llega la prueba, es porque voy a pasar de año, voy a cambiar de nivel. Cuando no es año, al menos es un periodo, un bimestre, un semestre, como se maneja en las escuelas. Paso ese periodo y tengo una calificación terminal de ese periodo, ya sea de bimestre, de semestre, o de año, o de nivel, porque puede ser que termine primaria, termine secundaria, termine prepa, termine universidad, pero siempre necesito pasar un examen. En el examen, el maestro nunca se sale, siempre está ahí, pero nunca se mete, no te va a ayudar, no te va a dar las respuestas, no te va a decir esto se hace así o de esta manera. Es examen, porque se supone que tú ya lo aprendiste y tienes que mostrar lo aprendido. Entonces, cuando vienen estas pruebas, estas situaciones son precisamente, es una prueba. ¿Para qué? Para que Dios sabe que tú ya estás capacitado, Él está ahí, el maestro nunca te va a dejar solo, pero no te puede ayudar porque es tu prueba. Y dice, porque es muy largo el camino para ti. O sea, todavía te falta mucho, todavía hay cosas que hacer, todavía hay cosas que tienes, planes que tengo para ti. Versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llegó hasta el monte de Dios. Después de comer y de estar amenazado de muerte, caminó 40 días y 40 noches. O sea, no hubo descanso. Pero yo le puedo ver el lado positivo a esto, porque dijo, come el ángel antes de que se moviera, porque dijo, largo camino te resta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le dio los medios, la provisión, le dio la fuerza. Dice la Escritura que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y poderoso gigante tenemos. Entonces Dios nos da fuerzas, Él es el que nos da la fuerza, y Él le dio la fuerza a Elías para que hiciera algo increíble, porque no solamente fue como ayunar 40 días, porque en esos 40 días ya no comió, él solamente comió las 2 veces que el ángel le dio de comer, pero durante 40 días no solamente fue ayuno, sino que además estuvo caminando en el desierto. Pasó por las inclemencias nocturnas de frío, porque en los desiertos de noche hace frío extremo, el calor de día extremo también, y el hambre y la debilidad que pudo haber tenido. Pero vemos que por eso, ese fue el propósito de que el ángel le dijo, come, porque el largo camino te resta. Entonces, el problema de nosotros es que, y yo se los comentaba a los hermanos, apenas la última oportunidad que tuvimos de compartirles una enseñanza, yo les decía que el Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y una casa es un lugar donde estamos en familia, pero debemos de entender entonces que la iglesia es el lugar donde estamos en familia, es una casa de oración. Y si dijo el Señor casa de oración, la parte más importante es la oración, y entonces lo que yo voy a hacer es en la reunión es orar. Y el alimento viene desde lo primero que se hace. Voy y ofrendo. Los judíos llegaban y ofrendaban. Primero daban ofrenda. Mi ofrenda es trabajar. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo llego, sirvo en la iglesia. Esa es mi ofrenda de trabajo, porque viene también la parte de mi diezmo, que ya lo hablamos en una clase, ya no tenemos que redundar en el punto de vista bíblico que existe del diezmo, ya no, eso no lo tenemos que redundar, pero estamos hablando de una ofrenda. Después de la ofrenda viene la oración. Después viene la adoración, después viene el que el Señor me alimenta, que ahí es como viene la parte del ángel que dice, come porque largo camino te resta. Entonces, esa enseñanza que yo tengo cuando yo voy jueves, domingo, que es cuando nos toca a nosotros, Peña de Horeb, estar en reunión, es el alimento que Dios me da, el alimento sólido, para que yo pueda agarrar el largo camino que me resta en esa semana de estar caminando en problemas, en situaciones, porque allá es bien fácil adorar, estar contento, pero cuando sales a un mundo en donde está lleno de situaciones, de problemas, de deudas, de acreedores, de personas a las que tú no les caes, de personas que están buscando violentarte o lastimarte, dañarte,
de situaciones que a veces ni siquiera son provocadas, sino que son circunstanciales, pero que vienen a perjudicarte en tu salud, en tu ánimo, en tu fortaleza, y entonces te sientes derrotado. Pero cuando el Señor te alimenta y cuando tú entiendes que ese alimento, ves la mano poderosa de Dios, ángel es un enviado, es un mensajero, y entonces también el pastor, el apóstol, tu ministro en la iglesia en la que tú te reúnes, te está hablando, es un ángel enviado, es un enviado que te están llevando Dios para que te dé ese alimento, para que tú puedas ir en ese largo camino que te falta. El Señor no te está solucionando el problema. El Señor te está dando fuerzas para que tú lo hagas, porque tú eres quien debe de crecer con ese problema. Si el Señor nos solucionara, todos como los niños, cuando los padres se dedican a solucionarles la vida en todo, y cuando crecen siendo timoratos, indecisos, se menosprecian a sí mismos, no tienen autoestima, y siempre necesitan la protección. Entonces, así mismo pasa en la parte espiritual. Yo necesito una protección, y si el Señor todo el tiempo me está protegiendo, me mete en una capsulita y de aquí no pasa nada con mi niño, me va a ser un inútil. Y eso ha pasado con muchas personas. Entonces el Señor te lleva a situaciones y te lleva a problemas, y lo que hace es alimentarte y enseñarte. Dos cosas: te da alimento y te enseña para que tú tengas fuerza y tengas inteligencia para tú solucionar el problema, para tú crecer, para ir al siguiente nivel. ¿Cómo vamos a hacer guerra espiritual? ¿Cómo vamos a estar en el ministerio del Señor, que es una guerra realmente continua, si no sabemos? Si un cadete, cuando entra al ejército, por necesidad de que hubiera una guerra, lo mandan sin haberle dado ni una clase de cómo utilizar su arma, de en qué momento utilizarla, cómo cargarla, cómo descargarla, cómo armarla, cómo desarmarla, y no tiene una capacitación él, y un nivel físico ya que tuvo que haber aprendido en la academia. El día que salga y se enfrente, lo van a matar, porque no tiene las armas, aunque él tenga el equipo suficiente para poder hacer guerra, no tiene el conocimiento, y entonces de nada sirve que tenga lo que tiene, porque lo van a matar. Así mismo pasa por el porqué de las situaciones y el porqué de los problemas que llegamos a tener en la vida. El Señor permite para que nosotros nos alimentemos de Él, encontremos la solución, solucionemos, y la solución es el examen que pasamos y vamos al siguiente nivel. Entonces vamos a ver aquí que llegó hasta el monte de Dios, Elías, y pudo haber dicho: aquí en el monte de Dios voy a encontrar ya la seguridad, y va a estar el Señor, y no va a pasar nada, y lo va a solucionar. Vamos a ver qué pasó. Versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He aquí, yo solo he quedado solo, yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Aquí llega un momento en que nos sentimos tan llenos de problemas, pero también nos sentimos en la situación en la que yo estoy, me siento el ombligo del mundo, yo soy el único que puede solucionarlo, yo soy el único que está, yo soy el único que puede. Muchos por eso en los trabajos se pasan las horas y se quedan ahí y sacrifican tiempo familiar por estar ahí, porque sienten que otro no va a poder, y que si él no está, no van a salir las cosas, no van a estar bien, no van a estar correctas, y entonces no sabe hacer equipo y no sabe delegar. Un líder no solamente es líder y lleva a las personas, enseña, levanta líderes, levanta, capacita. Entonces él tiene la oportunidad, por la seguridad que tiene de que ya enseñó, delega. Eso es bíblico también. Por eso, de hecho, si nosotros también estudiamos, para los que han tenido la oportunidad de estudiar, leer en la Didache, precisamente, y hay otros libros antiguos de los padres apostólicos que nos enseñan que la primera iglesia, conforme tomaron la decisión, que conforme fueron empezando a morir los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles, ellos tenían que reemplazarlo
Y aquí vemos que hubo el ejemplo del Señor Jesús que lo hizo también, porque pudo haber dejado así como estaba. Si él ya no iba a ya no iban a existir apóstoles, él pudo haber decidido, bueno, Judas se fue, ya no se restituye, pero desde el Antiguo Testamento está la parte de restituir, de volver a poner, y entonces los 12 escogieron a uno, pero el Señor Jesús escogió a otro, que fue Pablo. Entonces empezaron a ver, y hubo más apóstoles, y cada que moría uno, se levantaba otro. Si ustedes lo estudian, lo pueden estudiar en la DHB, en esa parte, y en algunos otros libros antiguos, que se habla de que la primera iglesia eso hacía. Entonces, nosotros vemos desde Jesús, desde nuestro Señor, nuestro Dios, vemos que Él capacita y levanta líderes, no se siente el centro del mundo. Aquí resulta ser que Elías dice: los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Pero resulta ser que había 400 profetas escondidos de 50 en 50 en cuevas. No era Elías el único. No era el único. Pero llega el momento en que nosotros nos tenemos tan presionados y es que yo soy el único que lo puede, pero ya ni yo puedo, ya estoy huyendo, ya no puedo, y Señor, ayúdame. Y ve las cosas, y yo soy el que lo tiene que hacer. No eres tú. No es en tus fuerzas. Y tienes que capacitar a alguien más para que también pueda ayudarte. Y aquí el Señor, vemos, perdón, el versículo 11, entonces se le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor, y aquí que el Señor pasaba. Entonces vemos que el Señor le dijo: sal, y vemos que aquí pasaba el Señor. ¿Qué pasa? Él oró, el Señor le da una respuesta: sal y ponte en el monte delante del Señor. Al ir a la presencia del Señor, más bien el Señor, que de decirle: ven a mi presencia, el corazón de Elías puede haber sido: ahora sí ya lo va a solucionar, ya me va a dar solución. No, pudo haber sido el pensamiento de Elías en ese momento, y dice que el Señor pasaba, o sea, no se quedó, pasaba. El Señor nada más le mostró que ahí estaba, que estaba con él, que no lo dejó solo. Pero vamos a ver qué pasó. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Aquí nosotros es bien fácil nada más que podamos leer esta oración, pero yo recuerdo hace algunos años, yo creo que unos 10 años, hubo de pronto un ventarrón, andábamos en la calle, mi esposa y yo, mis niños pequeños, y vino un ventarrón tan fuerte que de hecho rompió árboles. Y vimos cómo se rompió un árbol, y mi esposa sí hubo espanto, sí se vio temor de ver lo que estaba pasando. Imagínense, esto nada más rompió un árbol, y bueno, el ventarrón en otras áreas también tiró ramas, rompió algunos árboles, pero aquí fue un árbol. Pero vemos aquí que el ventarrón tan fuerte que hubo, el poderoso viento, destrozaba los montes y quebraba peñas. Las peñas son partes rocosas en las montañas. O sea, si el viento puede ser tan fuerte que quiebra una peña, imagínense si una persona se espanta de ver que se rompa un árbol, imagínense lo que estaba viendo en ese momento Elías. Estaba viendo un viento que destrozaba montes y quebraba peñas delante del Señor. Pero dice, el Señor no estaba en el viento. El Señor pasaba, pero no estaba en el viento. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no está en el problema, pero el Señor no te ha dejado solo en el problema. Él nunca dijo que te iba a solucionar el problema, o que te iba a dejar solo con el problema, pero Él no está en el problema. Él no está en el problema, y vemos aquí que Él ya era perseguido a muerte, estuvo 40 días en el desierto sin comer, y vemos que cuando piensa que ya viene la solución, el Señor dice no. En vez de solución, viene un viento poderoso. Viene un viento que destrozaba montes y quebraba peñas. Imagínense el temor de Elías, si ya de por sí tenía miedo de lo que había visto, de que lo querían matar, ver de repente esto, de que el viento estaba destrozando montes y quebraba peñas, y vamos a ver que se acaba. Y a lo mejor puede decir, bueno, ya, la gente tiene siempre la mentalidad de que dice, después de la tempestad, la calma. Y aquí vemos que cuando el Señor tiene un plan contigo, y más cuando tiene un plan poderoso para ti, después de la tempestad,
viene un terremoto. Y vamos a verlo. 12. Después todavía no es el 12, vamos a la mitad del 11. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. El Señor no estaba en el terremoto. Después de un viento fuerte, de un ventarrón que destrozaba montes, vino un terremoto. Y vemos que nos habla la Biblia que hubo en aquellos tiempos un terremoto que sí mató gente. En otro de los libros, de las partes del Antiguo Testamento, ahorita no les podría citar la parte, pero sí habla porque dice, en los días del gran terremoto. Un gran terremoto, un terremoto muy poderoso, muy fuerte. Un terremoto que mató personas en Israel, en Judá. Y vemos que este terremoto pudo haber sido, nunca la Biblia dice directamente, pero finalmente los terremotos no son así como que muy continuos, a menos que sea México, ¿no? Que hasta en la fecha misma suceden después de años. Pero vemos que en Israel no habla la Biblia de otro terremoto, nada más habla de un terremoto. Aquí dice un terremoto y en el otro dice un terremoto, pero no dicen algún terremoto o el terremoto que fue en aquel tiempo, no. Entonces, muy probablemente esté hablando del mismo terremoto, porque el terremoto también del anterior, el que habla la otra parte también fue en el periodo de los reyes, entonces puede haber sido el mismo terremoto, pero imagínense un gran terremoto, después de haber visto que el viento destrozaba montes y peñas, viene un terremoto. Entonces no fue así como que después de la tempestad la calma. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Ahora, ¿un fuego cómo? Y Elías había visto que había bajado el fuego del cielo y había consumido la ofrenda. Y no se sorprendió. Si iba de mal en peor la situación, tuvo que haber sido que cayera fuego poderoso que estaba quemando todo por donde pasaba. Y entonces vemos que vino viento, terremoto, y después hubo un gran fuego. Entonces vemos que viene la situación, él está clamando al Señor, pero viene la situación, en vez de disminuir, de aminorar, se fortalece. Lo amenazan de muerte, 40 días de desierto, después viene un ventarrón muy poderoso, después un terremoto y después un fuego intenso. Pero vemos que son 5 cosas. También el Señor todo lo hace, tiene un porqué y un para qué. Fueron 5 cosas. 5 es lo que representa la mano de Dios, la cobertura, la protección de Dios. Entonces pasaron 5 cosas, iba de mal en peor, cada una de la que seguía era peor que la anterior. Y Elías, imagínense si al principio le oró, dice, ya mejor que me muera porque no soy mejor que mis padres. Entonces vemos a Elías, a un Elías desesperado. Imagínense cuando él piensa que oró y ya viene la solución, se pone peor. Pero él no dudó. Por eso fue arrebatado, porque aún a pesar de eso, él no dejó de confiar en Dios a pesar de esto que vio. Pero ¿cuántos? Nada más porque pasa la mosca, ya quieren dejar la iglesia. Nada más porque un hermanito a lo mejor me defraudó, a lo mejor me hizo una mala cara, a lo mejor he visto hermanos chismosos y de repente ya no quiero ir a la iglesia, ya me enojé con el apóstol, ya me enojé con el pastor, ya me enojé con Dios, ya me enojé con la iglesia y ya no voy. Esa no es la solución. Vemos la diferencia entre alguien que deja el ministerio por eso y las consecuencias que vienen, y vemos la bendición de Dios cuando alguien entiende las pruebas, entiende el porqué y el para qué de cada situación, lo medita en su corazón, lo toma y camina en ello para ser mejor, para que cada problema, cada situación, cada enfermedad, cada depresión que tuvo en cierto periodo sea para ir creciendo, para ir avanzando, para ser mejor. Vemos la diferencia. Elías es uno de las 3 únicas personas que fueron arrebatados al cielo, aunque la tercera podría no llamarse como arrebato, porque finalmente, siendo Jesús Dios, él volvió, no fue arrebatado, él volvió. Pero las únicas 3 personas que de alguna manera fueron arrebatadas al cielo: Enoc, Elías, Jesús. Solamente, nadie más. Número 3. 3 personas. Entonces,
vemos que Elías, vemos el resultado, pero vemos que aquí él se había sentido desesperado, había deseado la muerte, había clamado a Dios, pero él no hizo lo que normalmente hace el hombre, darle la espalda a Dios. El hombre me lastimó, el hombre me defraudó, el hombre me mintió, y yo con quien me enojo y con quien me peleo es con Dios, a quien alejo es a Dios. Entonces es tiempo de que empecemos a aprender y a entender. Alguna vez, hace algunos años, conocí a una familia, cuando apenas empezaba a conocer una familia que amamos mucho en nuestro corazón, que tenían uno de los miembros de la familia estaba con una enfermedad terminal. Y nos buscaron precisamente para que fuéramos a orar por ellos. Ese día, yo en aquel tiempo predicaba en la zona de por ahí, por el Carmen, y resulta que pero ese día no fui yo y fue una líder de jóvenes la que predicó, pero estas personas que fueron no hablaron con ella, sino con mi esposa, y le comentaron. Entonces yo les dije que iba a ir cierta fecha, pero por ciertas situaciones no pude ir, y yo estaba apenado porque el cristiano da su palabra y tiene que cumplir, y muchas veces la gente no entiende que a veces por situaciones o no se cumplió, pero no es que uno esté contento o que quiera no cumplir. Siempre en nuestro corazón está ese peso y esa inquietud de decir, no, quedé mal, que di un mal testimonio, pero esa ocasión en específico, el Señor me habló y me dijo, no te aflijas, no te sientas mal, habla con ellos, pídeles una disculpa que no pudiste ir, pero ve después, pero era mi plan, no era el tuyo. Es cuando yo pienso, cuando yo sé que es el tiempo, no en tu tiempo. A pesar de que era una enfermedad terminal, el Señor tenía planes y no iba a pasar nada en esos días en que no los vi, y hubo otra situación que se tuvo que arreglar, y después ir y empezar a darle un seguimiento con el cual, para la gloria de Dios, muchos de los familiares de esta persona se convirtieron. Ella también, desgraciadamente, la decisión del Señor fue llevársela, pero la solución, ya me ha enseñado el Señor que muchas veces cuando vamos a orar por sanidad, realmente no vamos a orar por sanidad, es una parte porque nosotros tenemos que pedir eso y el Señor nos lo dijo, pero los planes de Dios son mejores que nosotros, y muchas veces nosotros no entendemos y decimos, bueno, ¿por qué voy a orar por sanidad? Dice el Señor que me respalda y la persona muere. De una u otra manera el Señor le quitó la enfermedad de inicio. En segundo lugar, las personas cuando mueren en Cristo están en un lugar mejor. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor lo que quería era que ella se convirtiera. No le iba a sanar, pero ella iba a pagar el precio para que muchos en su casa se convirtieran y hoy sean siervos del Señor. Entonces hubo un porqué y un para qué del Señor en esto. Sí, duele, obviamente, no puede ser algo sencillo, y más el proceso que no fue de un día ni dos, fue alrededor de un poco más de un año, quizá más, pero vemos que el propósito de Dios estaba en que ella salva. Ella hoy está en el cielo, la vamos a volver a ver, pero mucha de su familia se convirtió en esta situación. Entonces vemos que las situaciones muchas veces de enfermedad, de problemas que nos desesperan, que no le vemos la salida, tienen también un porqué y un para qué. Pero también entendemos, y fue lo que a mí me mostró el Señor, que ese es en su tiempo, no en el mío. No cuando yo quiera, sino cuando Él. Y entonces las cosas salen como Él quiere. Y entonces tenemos que aprender que no es así como mi Señor no es el genio de la lámpara para que yo le pida y en el momento me dé. No. Él es Dios y Él sabe qué me va a dar. Es mi Padre, es verdad, y me va a dar lo mejor, pero Él me lo va a dar cuando Él sabe, porque Él sabe cuál es el mejor momento, y Él nunca llega tarde, te lo da en el momento oportuno. Y entonces, si estás orando al Señor porque tienes un problema, y en vez de que se acabara, porque no se acabó, porque a Elías todavía estaba amenazado de muerte, ese problema no se acabó, pero pasó por 40 días de desierto, pero pasó por un viento fuerte, pero pasó por un terremoto, pero pasó por un fuego, y iba creciendo el problema. No se solucionaba uno cuando ya venía el otro.
Ajá. Porque tampoco nos dice que pasaron días, sino que en cuanto terminó el viento, después del viento un terremoto, tal cual. Termina el terremoto, fuego. O sea, fue creciendo y de inmediato. Y llega un momento en que te sientes peor, desesperado y ya no encuentras salida. Pero tenemos que aprender a estar en paz. Dice, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Bien, el apacible es algo que está en paz y que pone en paz lo demás. Entonces, vemos que ahí es cuando llegó la paz de Dios. Versículo 13, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. Seguía desesperado y seguía buscando ayuda y sí, no entendía que tenía todavía 400 profetas el Señor Jesús, pero el Señor ya había escogido a Elías para un propósito grande. Entonces el Señor no lo dejó, pero el Señor no le solucionó las situaciones. Vemos que al contrario, versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Vemos aquí dos cosas. Primero, el Señor no le acabó con el problema, porque en vez de solucionarle, lo manda a ungir por rey a enemigos, porque manda a Hazael a ungirlo por rey en Aram, que era una nación enemiga, a Jehú, hijo de Nimsi, rey de Israel, y Israel en ese momento lo estaba buscando para matarlo, y esa fue la orden del Señor. ¿Y qué creen? Elías le creyó y le obedeció, no importando todas las situaciones que habían pasado, y no importando que él estuviera amenazado de muerte, y no importando que Dios lo estuviera mandando a ungir al enemigo. A ungir es una bendición, o sea, le está poniendo caliente, pero está poniendo la bendición. El Señor le está dando bendición a un enemigo, y muchas veces también es algo que no entendemos, y que nos queda mucho más claro cuando nosotros entendemos espiritualmente la vida o más bien el libro del profeta, el profeta Jonás, porque el profeta Jonás fue enviado a enemigos y por eso no quería él, y por eso estaba yendo al contrario, porque decía, ¿cómo yo voy a ir a decir a los enemigos que se arrepientan? Y Dios, siendo tan bueno, se va a arrepentir y los va a perdonar y no va a matar a nuestros enemigos. Ellos tienen que morir, son nuestros enemigos. Esa era la mentalidad. Entonces vemos también la mentalidad en Elías, que pudo haber dicho eso mismo, decir, el Señor todavía de que no me soluciona la bronca, todavía me está mandando a bendecir al enemigo. Pero no, aquí vemos la diferencia. Jonás tuvo que pasar por prácticamente la muerte, 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez, y fue vomitado exactamente en la playa para ir a predicar a Nínive. Y al final él estaba muy enojado, porque Dios, al sentir el calor del sol, hizo que creciera una planta, le cubrió y después un gusano la derribó. Y él estaba enojado y le dice el Señor, ¿te duele esa planta? ¿No vale más la vida de todas esas personas? Ese es el amor de Dios. Entonces, vemos aquí que Jonás tenía que aprender la lección. Y fue más difícil porque tuvo que pasar prácticamente por la muerte, 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez. Pero vemos a Elías, que Elías nunca le dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O se fue al lado contrario. Él fue directamente a hacer lo que el Señor le pidió. Y todavía lo bajó de su nube el Señor y le dice, pero dejaré 7,000 en Israel. No estamos hablando de Judá. Judá fue un reino que más continuamente estuvo cerca del Señor. Fue un poco mejor, por así decirlo. Por eso también cayó el reino de Judá posteriormente a que cayera el de Israel.
porque hubo mucha gente que fue fiel en Judá, pero vemos que había 7,000 en Israel en ese momento que no habían doblado las rodillas ante Baal y que no habían besado al Dios falso, o sea, que amaban al Señor, a Dios, al Padre, y entonces le dice, no estás solo, o sea, aparte, casi le estaba diciendo literal, tengo 400 profetas, pero tengo 7,000 personas en Israel que me aman. Entonces, no te sientas el único, no te sientes el increíble, pero vienen los resultados. Resulta que ya después, posteriormente, exactamente fue cuando encontró Eliseo, pasa todo el asunto de Eliseo, y al final, una vez que le delega la misión profética a Eliseo, Elías es arrebatado al cielo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Cuál fue el resultado? La fe se muestra por los resultados. Entonces, tú puedes estar peleado con aquel que te dio un mal testimonio de cristiano, tú puedes estar peleado con aquel que a lo mejor te defraudó, te lastimó, pero te digo una cosa, no fue Dios. Dios nunca te dejó solo, pero te tenía que hacer crecer. Tanto que Elías fue una de las únicas dos personas, y lo decimos así porque Jesús sabemos que era 100% hombre, pero era 100% Dios, pero no, y Elías no, eran sus profetas. Y las únicas dos personas que fueron arrebatados al cielo sin morir, se fueron con todo y su cuerpo al cielo. No se quedó su cuerpo, ya que estuvieron buscando su cuerpo de Elías y nunca lo encontraron, ni lo iban a encontrar, porque se fue con todo y cuerpo. Fueron las únicas dos personas que descendieron al cielo así. Y entonces vemos los resultados. La salvación, la vida eterna, la presencia de Dios en su vida, nunca lo dejó, pero tenemos que empezar a aprender a tener paz en la tormenta, a entender que el maestro siempre va a estar ahí, pero no te puede ayudar con tu examen, pero que él tiene la solución en el momento oportuno y el correcto, y te va a mandar a hacer cosas y te va a pedir que hagas cosas, y a veces no te va a gustar, pero cuando tú sabes que los porqués tuyos no los puedes, no pueden tener respuesta hasta que veas la solución, pero que Dios ya sabe la solución antes de que se haga, porque Él ya vio todo, ya sabe, y sabe que lo que te está pidiendo es lo mejor. Entonces tienes que empezar a aprender. Vamos a romper ya con esos patrones que tenemos de que me peleo con Dios porque alguien me hizo daño, me dio un mal testimonio o me ofendió. Y vamos a buscar realmente al Señor, que es el que nos cubre, nos bendice y nos protege, nos fortalece. Y vamos a aprender a tener paz en la tormenta. Así que si tú has pasado por eso de que de repente estás en una desesperación, de que ya le pides casi al Señor morir, y en vez de que pase venga la respuesta de Dios de que te solucione el problema, viene viento, terremoto y fuego. El Señor te tenía que pasar por viento, terremoto y fuego para hacerte más fuerte. Lo que no te mata te fortalece, te hizo mejor y te va a utilizar de esa manera porque tú tienes un plan de Dios para tu vida y tú tienes que dejar huella en esta tierra de ser un verdadero y poderoso hijo de Dios que le ha creído. Y entonces vas a poder ver la paz, el viento apacible, aun cuando todavía no se haya solucionado tu problema. Verás un viento apacible y entonces esa paz te va a permitir estar en paz en el desierto, esa paz te va a permitir estar en paz en la tormenta y entonces vamos a poder decir, como dice la alabanza, paz en la tormenta, paz en la tormenta, yo tengo paz en la tormenta y entonces voy a ver la gloria de Dios. No dice la Escritura, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Pues con esto vamos a dar por terminada esta enseñanza. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esto. Papito, gracias por esta enseñanza. Enséñanos a tener esa paz, Padre. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no importa lo que pase, las situaciones, los problemas. A lo mejor que yo pueda ver malos ejemplos. Iglesia perfecta no existe.
La única que voy a encontrar perfecta va a ser cuando yo ya haya conquistado mi meta y llegado a su presencia, Señor bendito. Entonces yo le pido que mis ojos no estén puestos en lo terrenal, no estén puestos en mis hermanos, porque yo mismo soy imperfecto, yo mismo muchas veces quizás he dado malos testimonios, he tenido malas actitudes, soy imperfecto, pero soy un hombre enamorado de usted, Señor bendito. Y eso es lo que quiero, no soltarme de usted, que mi mirada esté puesta en mi Señor Jesucristo y que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que cada día pueda ser mejor, que sí es cierto, quizás hoy pude haber cometido fallas, errores, pero mañana voy a ser mejor, mañana me voy a superar, mañana voy a hacer algo mejor y no voy a voltear a ver si el otro está haciendo lo malo. Y no me voy a sentir tampoco el religioso, decir es que yo soy buenito porque yo no hago eso, no, Señor bendito, sino que cuando usted me permita ver que un hermano está en pecado, ya sea que si yo le puedo ir a ayudar y usted por guía del Espíritu Santo me lo permite, lo haga, o que si usted no me permite porque yo no soy la persona correcta, que lo haga nunca para hacer chisme, juzgarlo o expulsarle, sino para estar orando por él y que pueda ser restaurado. Así como usted me tuvo mucha paciencia a mí, Señor bendito, a pesar de que una y otra vez apostaté y me alejé, usted me permitió perdón, usted me buscó, porque además nosotros deberíamos de ser los que le buscáramos. Usted me buscó, usted me levantó, usted me restauró, y usted hoy, a pesar de haber sido lo peor de lo peor en mi vida, Señor bendito, hoy me da el privilegio de poder compartir una palabra. Padre, gracias. Pongo en el hueco de su mano a cada uno de los oyentes de este video, Señor bendito. Le doy gracias por su vida y le pido, Padre, que el Señor Espíritu Santo siga respaldando este canal para que mucha gente pueda ser bendecida por él. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos este tema. Pasen la tormenta, pues que Dios me los bendiga. Nada más nada más les pido que pues me puedan ayudar regalándome un like, que puedan compartir este video para que otras personas puedan también recibir bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios que me regalen yo los voy a contestar con mucho gusto. Y bueno, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.